Bien, vamos a orar, queridos hermanos. Amado Padre, gracias por esta hora en la que nos permites venir a reunirnos, Señor, como hermanos, como cuerpo en Cristo, como tu iglesia, Señor, para ser guiados con tu palabra, para recibir la dirección correcta que proviene de ti, Señor, hacia nuestras vidas. Padre, en esta hora te pido que tu gracia sea derramada sobre cada una de mis hermanas y hermanos que hoy se conecten. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando en nuestras vidas y nos muestres en tus escrituras lo que has hecho a través de tu siervo, del apóstol Pablo, un remanente que finalmente, Señor, fue utilizado bajo tu voluntad y bajo los términos que tú le anunciaste, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y cumples tu palabra. Y a través de la vida de todos los remanentes, Señor, que hoy hemos visto, Señor, queremos, Señor, aprender lo esencial, Señor, que es servir y seguir tu evangelio, Señor, que es tener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Permítenos que hoy podamos, Señor, aferrarnos a ti y que seas tú guiándonos, Señor, para también ser remanentes que puedan llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús tú tomes el control de este tiempo. Te pedimos que seas tú el que esté hablando en nuestros corazones, que tu palabra pueda ser efectiva en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra bien dice que va y ejecuta lo que tú quieres y que no regresa vacía, sino que trae un fruto siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres Rey soberano, Señor. Muéstranos, Señor, lo que tú has hecho a través de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a compartirles pantalla, queridos hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, Raf. Muy bien. Ok. Bien. Perfecto, queridos hermanos. Dejen saco el panel de los participantes y lo pongo por acá. Ustedes no lo van a ver, pero yo aquí sí lo tengo que ver. Bien, queridos hermanos. Dice así, el movimiento de las sinagogas. Entonces vamos a ir a esta cita. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 comienza a hablar de la iglesia en Antioquía. Y este es un parteaguas en la historia que nos va narrando el libro de los Hechos. Los primeros, digamos, 13 capítulos, 12 capítulos más bien, nos van a hablar sobre todo de la iglesia en Jerusalén. Pero a partir del capítulo 13, Dios va a estar obrando poderosamente a través de la iglesia en Antioquía. Y vamos a ver lo que el Señor hizo con estos hermanos y en este lugar. Dice Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, y los va a mencionar Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, esta es una bahía, Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. La iglesia de Antioquía estaba ubicada en lo que actualmente hoy es Siria y países colindantes en esta región, pues tenemos a Chipre, la isla de Chipre. Entonces,
en la iglesia de Antioquía había hombres prominentes que servían al Señor, ¿no? Primeramente estaba ahí mencionado Bernabé. Bernabé aparece desde Hechos capítulo 6 y es un nombre que verdaderamente es usado por Dios. Es un nombre que ayuda a quien sería el apóstol Pablo. Es Bernabé el que lo lleva a Antioquía. Es Bernabé el que está impulsando el ministerio de Pablo. Está también Simeón, apodado el Negro. Hay otras versiones que dicen el Níger. Entonces, estamos hablando de que ya no solamente había judíos creyentes, sino también estamos hablando de otros pueblos. O sea, Simeón venía de una raza negra, tal vez era etíope, tal vez era de una región de África, tal vez era egipcio, no sabemos. Pero el color de su piel nos dice algo acerca de lo que estaba sucediendo en Antioquía. Lucio de Cirene, Cirene es otra región de la que nos habla la palabra. Manahem, el que se había criado con Herodes el Tetrarca. O sea, había gente prominente también. Manahem, o sea, alguien que se había creado con un rey. Y Saulo que venía a ser un instrumento en las manos de Dios. Saulo que era preparado desde muy pequeño. Saulo que la Biblia nos describe que estudió a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más reconocidos en el mundo judío, y entonces Saulo, quien era su alumno, también entonces era una persona verdaderamente genial en cuanto al conocimiento de las escrituras. Pero sucede lo más importante, o sea, estamos viendo que sí hay gente de renombre, estamos viendo que hay gente preparada, estamos viendo que hay gente de otros países, pero lo más importante nos lo va a decir el versículo 2. Mientras estos hombres ayunaban y estaban dando culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y esto es interesante, queridas hermanas y hermanos, porque tiene que ser Dios el que mueva nuestras vidas, tiene que ser Dios el que ponga la dirección a nuestras vidas. Y aquí dice claramente que fue el Espíritu Santo quien habló a la iglesia, habló a estos hombres, estos varones que estaban sirviendo al Señor, dando culto, ayunando, para que fueran apartados Bernabé y Saulo, para ser enviados a las misiones. Y el versículo 3 lo ratifica. Ellos continuaron en su ayuno, ellos oraron, ellos les impusieron las manos para orar por ellos y los despidieron, fueron enviados. Y Bernabé y Saulo, vuelve a decir la palabra, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Entonces, de Antioquía van hacia la costa, que es Seleucía, de ahí navegan a Chipre y al llegar a Salamina, que es la bahía, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y algo interesante aquí, tenían también a Juan como ayudante. Aquí esta persona Juan es Juan Marcos, es a la persona a la que se le atribuye el Evangelio de Marcos, que era sobrino de Bernabé. ¿Todo bien hasta aquí, queridos hermanos? Ayúdenme, por favor. ¿Sí? Sí, Ra. Sí, Perfecto. Ok. Y dice la palabra que ellos estuvieron predicando en toda la isla, o sea, en Chipre. Llegaron al otro lado y de ahí zarparon a otro punto. Vean lo que dice la palabra. Dice, Pablo y sus compañeros, Bernabé y Juan Marcos, se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y más o menos por esa época, el mundo recibe el primer evangelio, el evangelio de Marcos. O sea, había un plan en que Juan se separara de ellos. Dice el 14, ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de las sinagogas mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Ellos ya estaban en lo que actualmente es una región de Turquía.
y están en la sinagoga. Y la gente de la sinagoga les dice, hermanos, si ustedes tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Y entonces aquí comienza la predicación en esta parte de lo que hoy es Turquía. Vamos a ver qué es lo que predicaron. Entonces vamos a ir a los versículos del capítulo 13, queridos hermanos. Déjenles, les voy a compartir la palabra en la aplicación. Bien. Estamos en Hechos capítulo 13. Y dice aquí esta parte. Eso que leímos está en el versículo 15. Que la gente de la sinagoga, los judíos de la sinagoga dijeron, si ustedes tienen algún mensaje, de una vez, por favor, compártanlo. Entonces, la gente estuvo atenta a lo que ellos comenzaron a compartir. Y vean lo que sucede. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Amén. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. ¿Quiénes estaban en la sinagoga? Judíos y gentiles. Gentiles que eran temerosos de Dios, gentiles que habían sido introducidos al judaísmo. Pero vean lo que dice el 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Ese es el testimonio que Dios da de David. De los descendientes de este, o sea, de los descendientes de David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Este versículo es muy importante. De los descendientes de David, conforme a la promesa hecha desde 14 generaciones antes a Abraham, Dios ha provisto a Israel un Salvador, quien es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, es decir, ya cuando Juan estaba por terminar su ministerio, Juan decía, ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien yo no soy digno de ni siquiera desatarle las sandalias. ¿Por qué dice esto Juan? Porque en Jerusalén, el concilio de los ancianos manda a fariseos, manda a sacerdotes, manda a levitas a preguntarle a Juan, hey Juan, ¿eres tú aquel profeta que dijo Dios a Samuel, le levantaré un profeta de entre tus hermanos para que él haga todo lo que yo diga y pondré mis palabras en su boca? Ese profeta era el Cristo, el profeta verdadero. Y Juan les dice, no, yo no soy ese profeta, yo soy una voz que clama en el desierto. Yo vine a anteceder al Mesías. Yo vine a preparar ese camino. Y es lo que viene aquí a decir Pablo, que Juan negó que él fuera el Mesías. Dice, después de mí viene uno
a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos y hermanas, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles, temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Vean, hermanos. Pablo está aquí declarándole a los judíos y a los gentiles de esta sinagoga en Antioquía de Pisidia que en Jesús se cumplieron todas las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Y estas palabras son las que ellos leen cada sábado. Aunque no encontraron ninguna cosa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo hiciera ejecutar. Y esto también se tenía que cumplir. Jesús les dice a sus discípulos en Lucas 24, era necesario que el Cristo padeciese. Se tenía que cumplir, queridos hermanos. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Vean, la palabra de Dios vuelve a ratificar que en Jesús se cumplieron todos los anuncios, las profecías, todas aquellas promesas del Antiguo Testamento, todas aquellas promesas que venían contenidas en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, muere Jesús, lo consuma todo en esa cruz, lo bajan del madero y lo sepultan. Versículo 30. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora testigos ante su pueblo. ¿Dónde viene esto? Hechos 1:3, que Jesús se presentó vivo a sus discípulos con muchas pruebas indubitables, o sea, con muchas pruebas de las cuales no puede uno dudar. Y estuvo con ellos por 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y Pablo aquí lo vuelve a citar. Eso que había pasado años antes, dice aquí Pablo, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, esos discípulos que Jesús convocó. Y ahora ellos son testigos ante su pueblo, testigos de su muerte y resurrección. 32. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Nosotros, aquí, mi hermano Bernabé y su servidor, vienen a anunciarles el evangelio de que Jesús es esa persona, es ese ungido que tiene el poder y vino para poder traer la salvación al hombre, para resolver el problema espiritual. Esas promesas hechas a sus antepasados, a nuestros antepasados, a todas esas generaciones que nos antecedieron, Jesús cumplió esa promesa. Jesús trajo la redención para nuestras almas. Versículo 33. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el segundo salmo. Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción, o sea, para que su cuerpo no se descompusiera. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Esto viene en 2 de Samuel, capítulo 7, del versículo 13 en adelante, que Dios haría sentar en el trono de David a uno de sus descendientes y su pueblo gozaría de un rey eterno, un reino eterno. ¿Y quién es ese rey? Jesús. Por eso dice en otro pasaje, estoy leyendo el versículo 35, no permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados, es decir, con sus familiares, sus padres, y su cuerpo sufrió la corrupción, esta descomposición que pasa cuando un cuerpo es sepultado. Pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Jesús resucitó al tercer día. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Vean,
¿Qué oficio está aquí aplicándose? El oficio del sacerdote verdadero. ¿Sí? Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Y este es el punto, queridos hermanos. Pablo y Bernabé son llevados a los judíos y a los gentiles posteriormente para anunciar el evangelio de salvación, para anunciar en Jesús el perdón de pecados, para anunciarles este punto, el versículo 39. Ustedes no están justificados, es decir, no están aprobados delante de Dios, no están bien con Dios, y ustedes no lo podrán hacer mediante la ley de Moisés. Pero todo aquel que cree en la obra de Jesús es justificado por eso que él hizo, por esos méritos que él ganó en la cruz del Calvario, es que nosotros somos aprobados delante de Dios. Esto es fe, esto es poner nuestra confianza en lo que Jesús hizo en esa cruz. Dice la palabra de Dios que somos salvos por fe. Y esta fe, Dios la pone en nuestro corazón, porque todo es gracia, hermanos. Todo es un regalo de Dios. Nosotros no podíamos estar bien delante de Dios por medio de la ley de Moisés, porque ninguno de nosotros podía cumplir esta ley. Pero Jesús viene y la cumple totalmente. Y por lo que Él hizo en la cruz, nosotros podemos creer en Él y entonces ser aprobados delante de Dios. Entonces, Dios nos ve como personas sin pecado, porque el pecado se lo cargó a Jesús. Jesús pagó por nosotros lo que teníamos que pagar. Jesús sufre el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Jesús va y muere para que nosotros tengamos vida. Versículo 40. Tengan cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas, comienza a exhortar Pablo. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan, porque yo estoy realizando en sus días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Y esta es una palabra que Dios da a los profetas, que va a ser algo que aún el pueblo no va a creer. Y es esta obra. ¿Cómo tú puedes venir a ser justificado delante de Dios por creer en lo que Jesús hizo? Versículo 42. Al salir de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí, queridos hermanos? Sí, Ra. ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Sí vamos poniendo atención? ¿Sí les está haciendo sentido la palabra de Dios? Sí, Ra. ¿Sí? Amén. Bien, dice así. El siguiente sábado, o sea, pasó una semana de que predicaron este primer mensaje. Pasa una semana y vuelve el día de reposo y entran otra vez a la sinagoga. Pero en esta ocasión dice el versículo 44 que casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. O sea, tanto fue el impacto de lo que Pablo expuso en esa sinagoga que a la siguiente semana casi toda la ciudad se congregó ahí para escuchar lo que tenían que decir de parte de Dios. Pero cuando los judíos cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Y este ya va a ser un patrón. Esto va a ocurrir de ahí en adelante. Los judíos se llenan de celo porque es predicado el evangelio. Porque el evangelio hace a un lado a Moisés para poner a Jesús en el centro. Y eso los judíos no lo pueden tolerar. Porque los judíos están esperando un Mesías, porque no reconocieron a su Señor cuando estuvo en medio de ellos. Y entonces no creen que Jesús es el Cristo. Ellos están esperando todavía a su Cristo. Y entonces cuando ven a las multitudes que están ávidas de escuchar la palabra, de escuchar lo que Jesús hizo,
se llenaron de celos y entonces maldecían y contradecían la predicación de Pablo. Y de ahí en adelante los judíos van a hacer eso. Van a estar persiguiendo a Pablo por predicar a Jesús como el Cristo. Versículo 46. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. ¿Ven esto, queridos hermanos? Aún esto fue anunciado por los profetas. Aún Dios nos había dado este conocimiento de antemano. El pueblo de Dios iba a ser un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, al cual Dios le extendió las manos para abrazarlo todo el día y el pueblo le dio la espalda. Por lo tanto, Dios llamó a quienes no eran su pueblo para darle misericordia a quienes no tenían antes misericordia, esto es, a los gentiles. Y esta es la razón por la cual nosotros hoy conozcamos el Evangelio, porque Dios determinó desde hace mucho que también a nosotros nos sería anunciada la palabra para de verdad restaurar nuestras vidas y llevarnos de vuelta al diseño original y estar en salvación en la presencia de nuestro Señor. Dice el versículo 47. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones a fin de que seas medio de salvación hasta los confines de la tierra. Esto lo vamos a ver en semanas siguientes. Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 26, donde narra todos estos detalles. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Dios lleva a Pablo y a Bernabé a predicar porque hay gente destinada para vida eterna. Pero aquellos que rechazaron la palabra, aquellos que la contradecían, dice Pablo, ustedes no se sienten dignos, no se consideran dignos de la vida eterna, entonces no es para ustedes. ¿Quiénes sí la recibieron? Los gentiles la recibieron. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a las mujeres a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y esto, les digo, es un patrón que se va a estar repitiendo. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Pero ¿qué pasó? Dice, y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esto es lo que importa, hermanos. Que aunque se levante persecución contra nosotros, aunque haya de verdad un movimiento en contra de los hijos de Dios, nosotros podamos predicar el Evangelio para que otros sean salvados y ellos sean llenos del Espíritu Santo. Ellos sean discípulos que queden en esa región, aunque nosotros tengamos que salir de ahí. Voy a regresar, queridas hermanas, hermanos, a la presentación. ¿Ok? ¿Quién me escucha? ¿Quién está todavía por acá? Amén. Amén. Ahí, Amén, Isra. todo este pasaje, queridas hermanas, digo, es pesado, sí, tal vez leer así todo es pesado. Sin embargo, es lo que nosotros necesitamos, queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios y que Dios permita que encontremos los mensajes donde Jesús es proclamado como el Cristo. Y les puse ahí tan solo 3 versículos. ¿Quién me ayuda a leerlos? Son el 27, el 38 y el 39. 3 personas que me ayuden a leerlos, por favor.
De este pasaje solamente tomé 3, pero hay más. Adelante, por favor. El 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, completaron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Gracias, hermana Carmen. ¿Quién el 38? Amén. Por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Amén. Amén. Gracias, Lupita. ¿Quién el 39? Amén. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Amén. Gracias, gracias, queridas hermanas. El Señor les bendiga. Vean cómo en estos versículos se puede comprobar que Jesús es el Cristo. Dice que al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Los judíos están cegados ante esto. En sus sinagogas leen a los profetas. Y los profetas hablan de quién? De Jesús. 38. En Jesús es anunciado el perdón de los pecados. Ahí vemos el oficio de Jesús como sacerdote verdadero. Sacerdote verdadero. Amén. 39 igual. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. No, nadie puede. Nadie por nuestros propios méritos podemos alcanzar la salvación. Es por los méritos de Jesús. Por eso se trata de creer en Él. Dice la última parte de ese versículo, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el sacerdote verdadero. ¿Sí? Vamos a avanzar, hermanos. Ya medio terminamos. Bien. Ya, déjenme regreso a una. Aquí nada más es volverles a confirmar que la palabra de Dios fue predicada y aunque hubo quienes la rechazaron, hubo quienes maldijeron, hubo quienes sí la tomaron, los que estaban destinados para vida eterna. Versículo 38, perdón, 48. ¿Quién lo puede leer? El versículo 48 nada más. Amén. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Gracias, Lupita. Amén. Esto nos habla del propósito eterno que Dios tiene en Cristo, de salvar a sus escogidos, aquellos a quien Él conoció, a quien Él amó, a quien Él predestinó, fueron llamados a su tiempo. Aquí está el llamamiento. Escucharon la palabra y creyeron en Jesús. Ellos ya estaban destinados para esta vida eterna. Y como dice la palabra, esto que les estoy diciendo, los amó, los conoció, los predestinó, los justificó, los glorificó. Eso está en Romanos 8, hermanos. Dios tiene a un pueblo ya escogido. Y ustedes y yo somos ese pueblo, hermanos. Que Dios nos escogió desde la eternidad pasada. Dios nos ha amado, nos predestinó para que creyéramos en Cristo. Y cuando alguien nos compartió el Evangelio de la Biblia, vinimos a creer. Y un día estaremos en su presencia, eternamente. Continuidad, queridos hermanos. Continuidad. La iglesia tiene que tener continuidad. El discipulado tiene que distinguirse por esto, continuidad. A pesar de que los judíos que habían rechazado la palabra hicieron ahí todo un complot, estuvieron ahí buscando ser tropiezo para Pablo y para Bernabé,
Y aunque los expulsaron de la región, hubo continuidad. Ellos se fueron a Iconio a seguir compartiendo el evangelio. Pero ¿quiénes quedaron en esa región? Los discípulos, los que habían creído. Y ellos estaban llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Continuidad. El movimiento de las sinagogas. Queridas hermanas, queridos hermanos, es lo que Dios, a través de su Espíritu, hace con discípulos. Dios quiere tomar nuestras vidas, porque nosotros también somos remanentes, para que podamos llevar este evangelio de paz, de salvación, este evangelio que proclama a Jesús como el Cristo, para que otros sean salvados. Y entonces, demos continuidad a lo que Dios inició. Entonces, por medio de Pablo, Dios tomó a muchas personas para vida eterna. Y esto comenzó en las sinagogas, donde mayoritariamente había judíos, pero también había gentiles que se habían convertido al judaísmo. Sin embargo, la misión de Pablo era abrir sus ojos, era que ellos se convirtieran de las tinieblas a la luz del Señor, de la potestad de Satanás al Señor. Ellos pudieran ver a Cristo como su Salvador. Y este es el movimiento de las sinagogas. Esto es tan solo la primera parte, queridas hermanas. Este movimiento es el que de hecho hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros ser esos testigos que van y le dicen a otros cristianos que centren su vida en Cristo, que pongan toda su fe solo en Cristo, que pongan toda su fe solo en el Evangelio, que pongan toda su fe solo en el reino de Dios, que pongan toda su fe solo en la llenura del Espíritu Santo. Porque lamentablemente Satanás promueve un cristianismo que no es el de la Biblia, que no es el que Dios ha dado. Y hoy se predican en las iglesias, y hoy hay en los creyentes, en los corazones de los creyentes y en las mentes de los creyentes, tantas ideas que no son bíblicas, que son falsas, que no es lo que la palabra de Dios anuncia. Y hoy a nosotros también nos toca hacer este movimiento de las sinagogas. Dios permita que nuestras vidas sean ocupadas para ir a otras iglesias, para decirle a otros creyentes que vean a Cristo solamente, que pongan su fe solamente en Cristo, solo en el Evangelio del que nos habla la Biblia. Ese que proclama a Jesús como el Cristo. Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, hasta aquí va a ser la palabra de hoy, pero Dios permita verdaderamente que podamos ser instrumentos, así como Pablo, como Bernabé, instrumentos en la mano de Dios para poder llevar este evangelio de salvación a otras personas. Bien, entonces quisiera que por favor encendieran sus cámaras y tuviéramos fórum. ¿Quién quiere dar fórum, queridos hermanos, queridas hermanas? Por favor, enciendan sus cámaras, los escucho.